Bueno, ¿qué tal? Buen día. Vamos a esperar un rato hasta que se vayan conectando ustedes y a los que ya se van conectando vayan enviando preguntas como para empezar a trabajar en función de las preguntas. Espero que hayan podido leer ese escrito que les mandé, que son 2 páginas, es bastante corto y ahí me parece que tienen un hilo como para integrar todos los conceptos que venimos desarrollando. Bueno, espero que ustedes manden preguntas así las respondemos y vamos trabajando. Bueno, la primera pregunta que les hago yo es si pudieron leer el escrito ese que les mandé, que estaba acá en Facebook y también en la bibliografía del aula virtual se los subí como para que lo puedan ver. Bueno, todavía no veo ninguna pregunta o respuesta de ustedes a esto que les planteaba, ¿no? Acá hay Malena me dice que lo leyó. Se, se entendió, es muy sintético, pero bueno, más que nada para que puedan ir viendo la relación entre los temas, está pensado eso, ¿no? Les vuelvo a insistir, vayan preguntando, aunque ya sean temas que hayamos comentado, si no les quedó claro, así le damos una vuelta más para que se entienda, ¿no? Bueno, acá estoy viendo más respuestas de ustedes, les pareció claro. Bueno, yo les decía en algún video que en la medida en que vayan leyendo los textos y que se metan un poco en los conceptos, van a ir entendiendo un poco más y van a poder ir relacionando los temas entre sí, ¿no? Nos vamos a meter un poco más con los temas que tendrían que ver
con el malestar en la cultura y el porvenir de una ilusión para acentuar un poco más lo que se decía en ese texto en relación a cómo este concepto de estructura, si lo queremos pensar en la obra de Freud, remite también a la cultura, ¿no? Y a lo que Freud entiende por cultura. Y de ahí después vamos a ver cómo cada autor va tomando el tema de lo cultural en Freud, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta de Camila en relación al tema del peligro y la distancia. En Inhibición, Síntoma y Angustia, y también ya en Más allá del principio del placer, Freud plantea que ante lo que puede ser peligroso, en el sentido que podría poner en peligro el equilibrio del principio del placer, es aquello de lo que el aparato psíquico se tiene que defender. Más allá del principio del placer hace una especie de modelo del aparato psíquico donde piénsenlo como una especie de esfera que tiene una barrera protectora en el exterior, y Freud dice, para defenderse de los estímulos exteriores se va generando ahí donde un estímulo podría romper la barrera protectora, ahí se va generando una especie de contracarga del aparato que lleva energía ligada a ese lugar donde se podría romper la barrera protectora. Entonces Freud va trabajando ese modelo y va diciendo, bueno, que hay algo que podría poner en jaque el funcionamiento del principio del placer. Entonces el trabajo del aparato en términos económicos sería llevar carga a ese lugar donde podría irrumpir el peligro, teniendo en cuenta este modelo de la vesícula, Freud, una especie de vesícula o de esfera así que representaría el aparato psíquico. Entonces ese trabajo de llevar carga, de ligar energía, dice Freud, es producir condensaciones y desplazamientos ahí donde habría un núcleo traumático. Entonces la distancia con el peligro sería que el trabajo de la sustitución, el trabajo de la represión, va poniendo una distancia justamente con eso que de ingresar al aparato sería casi la destrucción del aparato psíquico, ¿no? En ese sentido, entonces, es que se mantiene una distancia en términos, bueno, aquello que no queremos, para decírselos más imaginariamente, aquello de lo que no queremos saber nada, lo dejamos como a distancia, producimos una sustitución o un trabajo de sustitución que va a mantener cierta barrera, dice Freud, contra eso que podría ser peligroso. Les vuelvo a traer el ejemplo del sueño de angustia. Ustedes en el sueño están armando una red de condensaciones y desplazamientos y se están acercando a un núcleo peligroso. ¿Qué pasa? Si seguiríamos soñando sin despertarnos, vieron que en el sueño de angustia nos despertamos en algún momento, nos toparíamos con eso que sería insoportable, eso que pondría en jaque el equilibrio del principio del placer. Entonces nos despertamos para mantener esa distancia con eso peligroso, ¿no? En ese sentido, la señal de angustia funciona como una señal ante la posibilidad de que nos topemos con eso peligroso. Freud a veces lo dice en estos términos. El aparato emite una pequeña señal de angustia para evitar una situación que sería traumática. Entonces, en vez del trauma, construimos un trabajo de sustitución a partir de esa señal de angustia. Acá preguntan el peligro como referente imposible. El peligro sería aquello que si uno podría inscribirlo, casi estaríamos en la muerte del aparato. La figura que podemos tomar es,
por el lado del goce sería la madre del incesto. Si el incesto fuera posible, estaríamos, en términos psíquicos, ¿no? Estaríamos en esa madre prohibida que pondría en jaque el funcionamiento del aparato psíquico, ¿no? Si lo piensan en términos económicos en Freud, sería la descarga total del aparato y entonces no habría más carga, no habría más memoria. Vieron que Freud siempre habla de una diferencia entre la satisfacción buscada y la encontrada. Esa diferencia es lo que permite que se articule el deseo, y entonces hablar de referencia imposible sería, bueno, el goce, la muerte, como aquellos que no tienen inscripción, funcionan en esta metáfora que construye Freud del peligro. Bueno, el peligro funciona un poco como referente, es una manera de situar, no de escribirlo, pero de situar desde el lado de la angustia eso que podría ponernos en jaque o que haría trastabillar el equilibrio del principio del placer. Entonces yo les usaba el término referente imposible en tanto, bueno, la angustia señala algo que es insoportable para el principio del placer y lo señala entonces sin llegar a inscribirlo. Hablar de señal no es hablar de un representante, no es que estamos inscribiendo eso que sería el goce o inscribiendo la muerte, sino que eso queda más allá, y entonces la angustia como señal sería un peligro. O sea, cuando hablamos de angustia decimos que es un afecto, y cuando hablamos de marca hablamos de representantes psíquicos, de huellas. Bueno, los afectos son descargas en el cuerpo, dice Freud, pero no queda una marca, sino que la idea de Freud es que, bueno, el aparato psíquico a partir de la angustia empieza a producir marcas. Acá, bueno, un ejemplo claro sería la fobia. Me preguntan, sí, la fobia es como situar eso peligroso de algún modo, ¿no? Digamos, el caballo en sí no sería peligroso, sino que el caballo tiene que ver con todo un andamiaje de representantes psíquicos que tiene como referente imposible algo que no sabemos bien qué es, ¿no? Podemos edípicamente decir, bueno, puede ser angustia de castración, pero la idea que le trataba de transmitir con esto de referente imposible tiene que ver con el más allá. Hay un más allá del principio del placer que no se inscribe, pero que está siempre como ahí como en el horizonte, ¿no? El fantasma, yo les escribí una frase, la fantasía, se arma tratando de encontrar una especie de pantalla que remite a ese referente imposible, ¿no? Piénsenlo por el lado del goce. Imaginariamente pensamos que habría un goce que sería ese, si ustedes quieren en términos edípicos, ese goce del incesto, que es lo que tratamos de capturar desde la fantasía, ¿no? Y en la fobia sí, lo peligroso aparece como eso que el principio del placer tiene que tratar de exorcizar permanentemente. Sería eso indecible que vienen los síntomas, que eso indecible que produce efectos en el sueño de angustia. Y para que esto no les quede así como algo muy teórico, piensen justamente en el sueño de angustia. Hay algo que a ustedes los está conmoviendo y los está angustiando, vamos a decirlo así. Y eso no sabemos bien qué es. El sueño está tratando un poco de mantener, ya que preguntaban por la distancia, cierta distancia que nos haga soportable eso que si no tuviéramos ese andamiaje de los representantes psíquicos no sería justamente lo más desestabilizador, lo que no nos podría dejar en una posición casi de sujeto, sino que estaríamos casi en el punto donde no podemos subjetivar o historizar algo que nos está conmoviendo, ¿no?
algo que no tiene nombre pero que produce efectos, ¿no? La angustia entonces es señal de algo, vamos a decirlo así, verdadero, que no podemos terminar de escribir, ¿no? Piensen, yo les mencionaba en algún video la idea de reelaboración, o la idea de elaborar un duelo, como bueno, hay algo de la muerte que no terminamos de metabolizar o de escribir nunca, pero bueno, haciendo un trabajo a partir de la sustitución, de la condensación, del desplazamiento, de lo que Freud también llamaba retorno de lo reprimido como represión secundaria, vamos a poder mantener cierta relación de equilibrio con eso que en algún momento nos podría conmover y podría hacer peligrar el equilibrio del principio del placer, ¿no? La fantasía sería, acá me preguntan si puedo explicar el tema de la fantasía. En relación a ese núcleo peligroso, que también lo pueden situar como lo que Freud llamaba lo reprimido primordial, ese núcleo peligroso es un núcleo que por un lado produce rechazo, repulsión, pero al mismo tiempo produce cierta fascinación. Piensen por qué ustedes miran películas de terror, ¿no? Hay algo ahí que los atrae en ese más allá indecible, ¿no? Y entonces el fantasma aparece como una especie de tratar de desde el mundo imaginario de construir algo como una especie de pantalla que nos permitiría acercarnos a ese núcleo peligroso lo más que podamos, ¿no? Sería como la distancia más cercana. Y fíjense que en la clínica se van a encontrar a veces con que alguien puede comentar una fantasía y de golpe se puede empezar a angustiar. Digamos, ahí esa fantasía lo que está mostrando es que, bueno, en algún momento parece que el andamiaje de los representantes, el andamiaje simbólico que sostiene a esa fantasía puede trastabillar y entonces puede surgir la angustia. Pero el fantasma sería entonces la relación que cada uno va construyendo imaginariamente con ese más allá. Es como que pondríamos una especie de figura o de imagen antes de llegar a ese más allá, y esa figura sería entonces la figura con que pensamos el goce, o las figuras con que a veces tratamos de imaginar algo de la muerte, ¿no? No sé si van entendiendo. Por el lado del síntoma tenemos todo el andamiaje de representantes psíquicos, y por el lado del fantasma sería, bueno, cómo construimos cierta imagen en relación a ese más allá, ¿no? Obviamente los dos planos están juntos, ¿no? Para que uno pueda armar una fantasía tiene que tener todo un andamiaje de representantes psíquicos que permitan a la imagen darle este estatuto casi de acercamiento último con ese más allá, ¿no? Si ustedes leen un texto de Freud que se llama El creador literario del fantaseo, Freud ahí muestra cómo las fantasías comunes, dice, el escritor las trabaja literariamente. Uno ahí podría decir, hace metáforas, hace condensaciones y desplazamientos, y va trabajando con esas fantasías casi y nos las va presentando sin que nos demos cuenta, y ahí nos enganchamos desde nuestra propia fantasía a partir de ese trabajo simbólico, podríamos decir, que hace el escritor, ¿no? Pero entonces, volviendo un poco al tema del peligro y de la fantasía sería como el último acercamiento que podemos hacer a ese núcleo peligroso, ¿no?
yo uso la palabra núcleo, pero en realidad es aquello que no podemos ponerle nunca palabras o nunca lo podemos terminar de conceptualizar, por así decirlo, ¿no? Espero que vayan entendiendo. Ya nos vamos metiendo con temas más específicos de psicoanálisis, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Quizás en términos generales pueden pensar, bueno, que el deseo siempre se arma con un horizonte de un goce imposible. Si ese goce sería posible, no habría más deseo, ¿no? Entonces tenemos, bueno, cómo ese trabajo del deseo va produciendo síntomas y fantasías, ¿no? Una en un plano más si ustedes quieren, de la órbita de los representantes, y otra en la órbita más de las imágenes, para hablar de la fantasía, ¿no? Mira, acá me preguntan si fantasma y fantasía serían lo mismo. El término fantasma es más un término que lo van a encontrar en Lacan, y ya se ha popularizado. Freud habla de fantasías, fundamentalmente, ¿no? Habla de fantasías que pueden ser conscientes, preconscientes o inconscientes. Pero en la actualidad ya se usa casi... se usan como sinónimos. Lacan le da más una especificidad en relación al término fantasma, como algo que él lo va a trabajar en relación a lo real. Lo que nosotros estamos hablando en términos de más allá es lo real de Lacan también, ¿no? Él va a usar siempre el término fantasma, Lacan, pero en Freud se van a encontrar con esto que les decía. Hay fantasías y fantasías que pueden ser conscientes, preconscientes o inconscientes, ¿no? Todo el tema de las fantasías primordiales en Freud, de todas estas fantasías que vienen con la cultura, vamos a ir viéndolas con los textos del porvenir y el malestar. Así que si ustedes se ponen estrictos conceptualmente, pueden distinguir fantasmas de fantasía, refiriéndolo más el fantasma a Lacan y las fantasías a Freud, pero son términos que casi se usan como sinónimos ya. Acá me preguntan, les leo lo que plantea Gina en relación a eso que dijo, del deseo que se produce por el horizonte de un goce imposible. Podría pensar el tema del no centro y el juego de la estructura en Derrida. Sí, lo que Derrida llama juego de la estructura tendría que ver, si ustedes quieren, si lo llevan a las huellas némicas freudianas, sí se podría pensar, bueno, el deseo es aquello que se va articulando a partir del trabajo de la memoria y de las huellas freudianas. Y en ese sentido, cuando Derrida plantea que no hay un centro, bueno, tendríamos que decir que para el deseo tampoco hay un objeto definido, ¿no? Quizás nosotros que vimos Derrida, yo creo que les mencioné que en Derrida hay una lectura bastante rigurosa de los textos de Freud, que él plantea el aparato psíquico freudiano como una máquina de escritura. Derrida sitúa la escritura un poco como el lugar donde más se plasma lo que él llama el juego de la estructura o la estructuralidad de la estructura, ¿no? En ese sentido uno puede comparar lo que dice Derrida del no centro y del juego de la estructura con el deseo
en Freud, y también en la comparación tener en cuenta, bueno, que Freud está usando estos términos en el campo específico del psicoanálisis, y Derrida lo trabaja más en el campo, bueno, de la escritura, de la filosofía, pero me parece que Derrida parte para pensar el juego de la estructura de esta idea del aparato psíquico freudiano como un juego de escritura, ¿no? Inclusive tiene un artículo sobre el sueño en Freud que creo que se llama Juego de Escritura, ¿no? Acá Nati plantea, fantasía es la traducción sí, de un término francés que se traduce en fantasía, tiene que ver con un pasaje lingüístico, me explicaron ayer, no sé, me aclara que no saben cómo se escribe, que esa es la fonética. Sí, fantasma es la traducción del término fantasía, por eso le decía que se pueden usar casi como sinónimos. En Lacan después, cuando él trata de escribir la fórmula del fantasma, uno puede hacer cierta distinción, como que se sitúa más en lo inconsciente el fantasma, pero en términos amplios podemos equiparar los dos términos, ¿no? Acá pregunta alguien si se tildó o no, a mí me está transmitiendo bien por ahora. Quizás lo que también podemos tomar a partir de lo que vimos de Derrida es que podemos empezar a leer a Freud y acentuar esta idea de que, bueno, el inconsciente no se puede pensar como un trabajo centrado y capturable desde el saber, en lo que Derrida llamaba una presencia plena. Tenemos que pensar que el inconsciente funciona, se pone en marcha en términos de Derrida, hay un juego y a partir de ahí podemos decir algo del inconsciente. Vemos más los efectos del juego, que el juego en sí siempre, podemos hablar de condensación, de desplazamiento, pero siempre va a producir un sentido que no vamos a poder calcular previamente, ¿no? Acá me plantean que a alguien más que se le tildó y a alguien más me dice que no. Van siguiendo más o menos estas ideas. Entonces, desde ahí también podemos diferenciar el psicoanálisis de la psicología, en el sentido que el inconsciente supone siempre, para trabajar con él, que alguien tiene que empezar a hablar y que no tenemos un saber anterior al juego de la estructura, ¿no? Lo que en alguna clase decíamos, bueno, es un saber no sabido, en tanto el campo del descubrimiento de Freud lo que inaugura en estas problemáticas de las epistemologías y del saber es que hay algo en la razón que no vamos a poder calcular previamente, y eso quizás va a ser lo específicamente del deseo, y casi que tendríamos que decir lo que para el psicoanálisis es lo específicamente humano, eso incalculable y esa relación con algo que no podemos terminar de decir, ¿no? Sí, volviendo un poco a la pregunta por el juego de la estructura y el deseo en Freud, quizás en Freud lo que también vemos es que introduce con el tema de la pulsión toda la problemática del cuerpo y de la satisfacción, ¿no? De la satisfacción pulsional. Quizás cuando leemos a Derrida parece que el cuerpo queda un poco como al margen de todo esto. Freud, cuando hablaba de pulsión y de satisfacción, ahí plantea, bueno,
somos un sujeto y que un sujeto que tiene un cuerpo pulsional, ¿no? Quizás cuando decimos en psicoanálisis que bueno, hablar de estructura implica hablar del sujeto, tenemos que acentuar también que hay algo del cuerpo puesto en juego en ese sujeto, ¿no? Van siguiendo, no me llegan más preguntas, espero que no se les haya cortado. El tema de, yo les marcaba en el escrito el tema del sentido y la significación, les queda más o menos claro, partiendo desde Derrida, pero lo pueden encontrar haciendo una lectura teniendo en cuenta algunas cosas en Freud. No hay sentido previo, sino que el sentido siempre es un efecto del trabajo de sustitución, ¿no? Eso es interesante. Y vamos a pensar, bueno, los sentidos tradicionalmente se pensaron como que, bueno, había un sentido que el lenguaje expresaba. Lo que plantea Derrida es que a partir del lenguaje se van produciendo sentidos y el sentido no domina al lenguaje, ¿no? Más que es pensar el lenguaje como productor de sentidos y no como algo que expresa algo que ya estaba previamente en otro lado, ¿no? Esa idea es clave también porque, bueno, decimos, al plantear que no hay un sentido, estamos teniendo en cuenta también esa relación con el más allá que siempre pone en jaque la idea de un sentido, ¿no? Para que lo piensen en términos más cotidianos, si quieren, la confrontación con ese más allá, piensen en la muerte, es lo que quita sentido al sentido que cotidianamente le damos a nuestra vida, ¿no? Es como que plantear que no hay un sentido previo es plantear, bueno, que el sentido se va constituyendo en esa relación también con el sinsentido, ¿no? Con el que está más allá de la significación. Cuando les digo sinsentido, no lo tomen en términos de algo que son una especie de juegos de palabras que no tienen sentido, sino de algo que no pertenece al campo del sentido, que no podemos capturar desde el sentido, ¿no? Acá me pregunta Nati, para usted qué es las... no sé si pregunta qué, si lo podés volver a formular, qué es el más allá, me parece que sería la pregunta. A ver. Si esa es la pregunta, en Freud, creo que ustedes ya lo vieron en alguna materia, lo que tiene que ver con el goce y con la muerte aparece como lo que no tiene representación en el aparato. Esas serían las maneras de ir ubicando el más allá, ¿no? Pero vamos a ver que es la irrupción de eso que está más allá es lo que hace siempre trastabillar el equilibrio que va logrando el principio del placer, ¿no? Acá Nati me pregunta si el sinsentido se puede relacionar con el significante unario. Sí, lo pueden pensar en tanto, bueno, ese significante unario remite o necesariamente remite al S2 y ahí estamos con terminología y con la conceptualización de Lacan, ¿no? Ahí hablar de significante unario sería, bueno, empezar a hablar de la cadena significante por el lado del S2
y ahí introducir también el tema de lo real como lo que no es capturado por el significante. Nati preguntaba por el más allá, sí, esa era sí, el más allá lo pueden equiparar en Freud a lo que Freud llamaba lo reprimido primordial, lo que también llamaba el ombligo del sueño, como eso que el ombligo no terminaba de capturar desde los representantes. Y en términos de Lacan, el más allá sí tiene que ver con lo real, con lo imposible de simbolizar, ¿no? A alguien se le cortó la transmisión, bueno, esperemos que no a todos, y siempre está la posibilidad de que lo pueden ver un poco más tarde el video, ¿no? Inclusive, bueno, les digo también algo que a veces vieron que la clase del miércoles se corta y la clase del jueves no, entonces pueden ver los alumnos del miércoles la clase del viernes, del jueves y viceversa, ¿no? Bueno, acá volvió. Vayan preguntando, aunque les parezca que son preguntas que ya están contestadas antes, o que pregunten, porque esta es la instancia donde pueden ir despejando algunas dudas, y también tratemos de que sea de aprendizaje para todos esto, ¿no? Yo con las preguntas de ustedes también a veces voy descubriendo cosas y pensando cosas que no se me habían ocurrido. Volviendo un poco a la pregunta sobre el deseo y el no centro y el juego en realidad, piensen, les vuelvo a repetir que la idea de juego está muy emparentada con la idea de deseo, y quizás la diferencia que porque son campos teóricos distintos, es que Freud introduce justamente lo que les decía, el cuerpo, la pulsión, que algo de la pulsión se resuelve ahí. Derrida, como viene del campo de la filosofía, no lo va a plantear, ¿no? Sí, acá me preguntan dos preguntas hay. ¿Cómo se enlaza todo esto con el malestar en la cultura y con el porvenir de una ilusión? Y la otra es si la estructura sería el inconsciente como que lo que estructura la vida anímica del sujeto. Empezamos por esta última, después volvemos a la otra. Sí, la idea sería, que el inconsciente con sus mecanismos, y que tratamos de definir como estructura, es lo que va a organizar la vida psíquica del sujeto, ¿no? Si hablamos de memoria, de síntomas, la memoria y el síntoma están estructurados desde lo inconsciente, y es a partir de este juego del deseo que se va a estructurar el sujeto. Entonces ahí vamos a tener que pensar que para que el sujeto pueda hablar tiene que producir trabajo de sustitución, y en ese trabajo de sustitución se va a topar con algo que está más allá, que no puede terminar de decir y que insiste. Ahí tienen la repetición. En esas repeticiones se va confrontando el sujeto con ese más allá. Entonces yo les trataba de resumir, hablar de la estructuración psíquica desde el inconsciente supone pensar sustitución, supone pensar repetición,
y una pérdida de ese goce imposible, y eso es lo que se va a ir repitiendo, ¿no? Esos tres términos que didácticamente se los separo funcionan al unísono, ¿no? En la medida en que alguien estructura su vida psíquica, pierde ese goce del incesto y va produciendo sustituciones, ¿no? En relación al malestar en la cultura y al porvenir, vamos a ver en el malestar que Freud habla de la sofocación de las pulsiones, y varias veces en el texto se pregunta, esto tiene que ver con la cultura, pero también no habrá algo en el aparato psíquico que lleve a pensar que la satisfacción es imposible. No sé si cuando lo leyeron hicieron hincapié en esto, pero hay creo que al final del capítulo 3 hay párrafos así que parecen como sueltos del todo el hilo conductor del texto, pero donde Freud se pregunta, ¿esto es cultural o hay algo en el aparato anímico? Una de las cosas que vamos a pensar que y Freud lo dice esto, que no se puede separar tanto lo individual de lo cultural, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar de un malestar que tendría que ver con ese malestar propio de que no hay un goce pleno, que esa satisfacción imposible que anhelamos está perdida desde el vamos, ¿no? Y eso es lo que un poco podemos ir viendo cuando Freud habla de la religión como ilusión. Si bien Freud ahí hace referencia a un padre que garantizaría el futuro, que garantizaría que no hay ningún tipo de malestar, la idea de paraíso es casi la idea de un goce ilusorio, donde no habría ahí pérdida de goce, podríamos decir, como esa especie de mito de la edad dorada donde todo estaba bien, ¿no? Entonces ahí ya vamos a ir viendo cómo Freud va situando entonces todo esto que estamos diciendo. Hay una idea que Freud toma de la biología de su época, que es la idea que el individuo repite abreviadamente todo el desarrollo de la especie. ¿Vieron cuando habla de la religión? En ese sentido hay, como dice Freud, una recapitulación de la filogénesis, que sería todo el desarrollo de la especie, en la ontogénesis que hace cada individuo, ¿no? Y en esa unión, digamos, entre lo individual y lo cultural, ahí va a situar Freud, todas las fantasías primordiales, todo lo que él construye en Totem y Tabú, como el asesinato del padre, todo eso se va a repetir en la historia singular de cada uno, de algún modo, dice Freud. Por ahí vamos a ir situando cómo, entonces, desde el análisis de lo cultural, Freud también va dando cuenta de la estructura y va dando cuenta un poco de cómo la memoria funciona estructurada también desde ciertos parámetros culturales, ¿no? Esa es una de las cosas que podemos pensar. Por el lado del malestar en la cultura, vamos a ver también cuando Freud se pregunta vieron que hace como una especie de inventario de cuáles son las maneras en que los hombres buscan la dicha, termina diciendo que el principio del placer propone un camino singular para cada uno, distinto de la religión, que la religión propone un camino único para todos, ¿no? La idea de un camino singular para cada uno es la idea de que el deseo se articula a partir de esta estructura del inconsciente, y entonces no hay un sentido único definido de antemano, sino que tenemos que desandar y que realizar ese camino singularmente. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces en la facultad que el psicoanálisis es la clínica de lo singular y no de lo general. Si fuera de lo general habría un sentido previo que nos garantizaría a todos un lugar de goce, ¿no? Y acá, cuando hablamos entonces de ilusión y la religión como una ilusión, fíjense, en el texto de Derrida, no sé si en este, pero en muchos textos cuando él habla de la metafísica dice
la metafísica casi como una religión, ¿no? En el sentido de que plantea un sentido pleno. Entonces, en las guías de lectura yo les marcaba que la pregunta por el sentido para Freud es una pregunta religiosa. La religión justamente pone a Dios en el lugar del centro, ¿no? Esos hilos podemos empezar a pensar entonces en cómo relacionar todos estos temas con los textos del malestar en la cultura y el porvenir de una ilusión, ¿no? Vamos a ver también, se los menciono esto a lo mejor cuando hablemos de ética y vieron que Freud analiza al prójimo, vamos a ver que ese más allá está muchas veces puesto en el prójimo. El prójimo sería aquel que nos quita el goce y por eso lo odiamos, ¿no? El mecanismo este de poner el mal en el que está fuera del grupo, que lo describe Freud en psicoanálisis de las masas, pero también está mencionado en el malestar en la cultura. Esta idea, bueno, el culpable de que yo no tenga esa satisfacción plena es el otro, ¿no? Entonces el prójimo aparece casi en relación a ese más allá, ¿no? Como encarnando eso que se nos escapa permanentemente. Volviendo un poco a la pregunta, y ya la idea de un sentido pleno, y se usa la palabra trascendente, sería pensar, bueno, independientemente de las marcas y del lenguaje, habría una instancia que sería Dios garantizando un sentido pleno, ¿no? Nati pregunta si la estructura es el malestar, y podemos decir, bueno, la estructura no es sin malestar, ¿no? O porque hay estructura, porque hay inconsciente y no hay satisfacción plena, hablamos de un malestar, ¿no? Ahí me está sonando el teléfono, que lo... Bueno, entienden, digamos, la estructura, podríamos decir, tiene que ver con que haya malestar. Si el inconsciente estuviera estructurado de otra manera, ya no sería el inconsciente y no hablaríamos de malestar, ¿no? La idea que tenemos que pensar desde el psicoanálisis es que, a diferencia de la religión, el psicoanálisis trata de hacer algo distinto con el malestar y no generar la ilusión de que en algún momento vamos a llegar al paraíso, ¿no? Eso podría... Cuando Freud habla de educación para la realidad, lo está hablando más en cuanto a la educación en concreto con los niños, pero también uno puede pensar educación para el principio de realidad, y es ya una postura más psicoanalítica en el sentido de decir, bueno, no hay un principio de placer puro, sino que hay algo que lo está limitando. En la obra de Freud se van a encontrar que el primero plantea principio de placer y principio de realidad, y después introduce el más allá del principio del placer, ¿no? Pero el principio de realidad lo pueden leer como un principio en la órbita de lo psíquico exclusivamente, y no tanto una lectura positivista como tener idea de percibir bien la realidad, dirían los positivistas. Lo que en Freud está esta idea, pero también está la idea de que el principio de realidad tiene que ver con el límite que introduce el inconsciente, ¿no? Entonces, la realidad a la que se refiere es a la realidad de que hay un goce imposible, de que hay límites, justamente, ¿no? Acá Paula pregunta, pensando a Dios como un centro, ¿no sería en sí un pensamiento estructuralista? Y sería un pensamiento estructuralista si se podría haber realizado alguna vez ese sueño estructuralista de
escribir en términos matemáticos la estructura que gobierne todo, ¿no? Que gobierne todo un sistema. Sería como pensar, bueno, que no hay juego en una estructura si la podríamos escribir exclusivamente en términos matemáticos o reducir la estructura a un sentido. Yo les hacía bastante hincapié en que una cosa fue el estructuralismo como programa y que para comentarlos todos decían, bueno, estos son los principios del estructuralismo, y otra cosa fue lo que cada autor de los que en principio fueron llamados estructuralistas fue tomando, y se toparon todos con que, bueno, el propio juego de la estructura los fue llevando a que no haya posibilidad de un centro, y por eso el postestructuralismo aparece como movimiento posterior, ¿no? En el sentido que esta idea del centro es casi una idea que funciona desde siempre, ¿no? Se la van a encontrar en los primeros filósofos y también de algún modo apareció con el estructuralismo, ¿no? Por eso Derrida dice es un acontecimiento doble. Por un lado se pensó en estructuras centradas y por otro lado se empezó a pensar en no centro, ¿no? Pero sí, volviendo a lo que vos preguntabas, Dios como un centro sería casi, en vez de ponerlo a Dios, ponían la estructura lógica explicando todo. Sería el supuesto del estructuralismo así más visto de afuera, desde afuera, como decía Foucault, ¿no? Sí, acá hacía una pregunta que hace Nati también. Ella plantea el sentimiento de culpa y el malestar no es la estructura, sino que, bueno, el sentimiento de culpa da cuenta de que algo no funciona centrado justamente, ¿no? Entramos con una deuda a la cultura, por así decir, o con una culpa, ya, ¿no? Con algo que cuando Freud dice, bueno, todos de alguna manera repiten el asesinato del padre primordial, el sentimiento de culpa aparecería ahí en relación a que, bueno, porque no hay centro, todos cargamos con esa deuda de algún modo, ¿no? Deuda que, lo interesante en psicoanálisis, bueno, es algo que uno puede decir es para todos, pero que cada uno lo atraviesa de manera singular, ¿no? Y cada uno constituye su síntoma en relación a eso, ¿no? En esta pregunta hay algunos párrafos de Freud donde él dice, hay un texto que se llama Sobre el sueño, donde él asocia libremente sobre un sueño propio y asocia en una escena donde él está subiendo un taxi y dice, bueno, todavía no empezó el viaje y ya el reloj del taxi, no sé cómo sería en la época de Freud, ya estaba marcando que había una deuda. Y él ahí asocia con un verso de Goethe donde dice, bueno, el recién nacido entra al mundo y ya tiene una deuda, ¿no? Es como Freud esto después en su sueño lo va remitiendo a otras cosas, pero la idea esta de bueno, que ingresar al mundo supone una deuda es también lo que encontramos en el sentimiento de culpa, y es, uno podría decir, bueno, esa culpa cultural tiene que ver con el juego de la estructura, ¿no? Ustedes en otra materia han visto esto del
la muerte y el goce como lo que no se inscribe en el aparato, creo, ¿no? Que a veces son temas que cuesta pensarlo. Yo creo que el psicoanálisis uno lo ve en eso, me parece. Bueno, vayan, no me aparecen más preguntas. A ver si, espero un ratito a ver si se va entendiendo más o menos cómo vamos interrelacionando los temas y para encontrar también cierta lógica en los textos, ¿no? Van a ver que ante estos temas del sentido, la estructura, vamos a tratar con los autores que tenemos ver algunas diferencias. En el texto del Porvenir de una ilusión, cuando Freud describe cómo se constituye la creencia científica, y a diferencia de la creencia religiosa, van a ver que Freud introduce una idea que aparece bastante en los textos de él cuando habla de la ciencia, y es la idea que nunca hay un saber definitivo. Siempre dice, quizás más adelante, yo en algunos videos ya les había comentado que podríamos utilizar ahí lo que plantea Derrida para entender. No es definitivo porque estructuralmente no puede ser definitivo el saber, que es la idea que más o menos estamos tratando de sostener. Y la otra manera, si quieren más positivista, sería no es definitivo porque todavía no se sabe todo, pero más adelante vamos a llegar a un saber pleno, ¿no? Lo que vamos a tratar de leer en Freud, que lo no terminado tiene que ver también con la propia estructuración del inconsciente, ¿no? Inclusive más allá del principio del placer, al final él dice, bueno, la ciencia avanza paso a paso, solo los creyentes le piden a la ciencia que sea un catecismo religioso, ¿no? Como diferenciando un poco los dos campos, pero la idea sería, más que hablar entonces de ciencia, de psicoanálisis o ciencia de religión, en un punto plantea, bueno, estructuras centradas o estructuras sin centro, ¿no? Vieron que Derrida decía, podemos llamarlo de distinta manera, al centro, sujeto, sentido, ser, sustancia. Bueno, vayan preguntando si que es la una más o menos. Tenemos un rato más si quieren. Bueno, no me aparecen más preguntas. Mi idea para lo que sigamos trabajando sería a lo mejor dedicarles un encuentro más de esto, una clase más a el malestar en la cultura y el porvenir de una ilusión, para ir remarcando, como hicimos hoy, algunas cuestiones como para ir extendiendo esto, y también quizás para ir viendo más allá de los rasgos de estructura que encontramos en estos textos, también algunas cosas de cómo piensa lo social Freud, ¿no? Vamos a ver si se puede hacer una distinción entre lo cultural y lo social, como más adelante como cada autor trata de entender esa distinción,
a partir de ahí, bueno, seguir redondeando entonces estos temas. Bueno, me parece que o se cortó o están conectados, veo que sí. No sé si tienen más preguntas o si quieren comentar algo. Bueno, eh, si les parece entonces, a ver, acá aparece. Bueno, Luz dice que gracias por la clase de hoy. Bueno, así les parece que vamos terminando. Entonces dejemos acá por hoy y para el próximo encuentro trabajemos entonces así el malestar y el porvenir a modo rápido, así le damos un cierre junto con lo que ustedes vieron en los prácticos, ¿no? Bueno, quedamos así. Hasta luego. Ahí se me